para que también las personas que no estén con nosotros en ese momento puedan, pues, darle una ojeada después. También igual para ustedes, para que cuando tengan alguna duda, también vuelvan a consultarlo y puedan comentar. Recuerden que el día de hoy también vence esta promo de las becas que estamos dando para el Bamboo Camp de Querétaro y que básicamente consiste en que puedan opinar en el video publicado. Luego de Tenga revisar más todos estos votos, casos, será ¿crees quien que es se lleve posible que todos estos la beca. avistamientos y encuentros cercanos puedan Nuevamente les vuelvo explicarse a como pedir que alucinaciones, silencien su audio confusiones e incluso para que no con globos tengamos de juguete interrupciones, para por favor. niños, como creen los escépticos? ¿O es que estamos frente a una Pueden iniciar la realidad para la cual conversación aún no y tenemos podamos una iniciar. explicación científica Pacheco, muy puedes clara? silenciar tu audio, por favor, y tu video. Muchísimas Como gracias. nuevo. Y todos los demás, por favor, para que en respeto al tiempo de todos, ¿no?, podamos tener una plática bastante fluida, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Por qué el bambú es un material que no solamente nos ayuda a salvar el planeta, sino también nos ayuda a ahorrar dentro de la construcción? Vamos a verlo muy rápido, muy sintético, pero también muy contundente, el por qué el uso del bambú tiene mucha importancia en cuestión del ahorro del planeta y de nuestra misma economía. Cuando hablamos de estas presentaciones, recuerden que siempre estamos haciendo referencias a diferentes normas técnicas a las cuales consultamos. No son nuestra única fuente de consulta, pero sí son las fuentes que están disponibles en Internet. Se las estamos dejando acá abajo, evidentemente basadas mucho en los estudios de nuestros queridos amigos colombianos que han estado aportando desde hace muchísimos años conocimientos a este camino de la gramínea. Se las dejo ahí también para que lo puedan referenciar después y si quieren profundizar en estos temas. Nosotros creemos que una obra, para que podamos llamarla de calidad, tiene que cubrir diferentes etapas desde el diseño, desde cuando estemos nosotros haciendo nuestro croquis de la estructura, cuando estemos seleccionando con qué materiales la vamos a construir, cómo vamos a seleccionar estos materiales y tal, vamos generando criterios de calidad paso a paso para tratar de hacer obras cada vez más longevas, cada vez más resistentes. Y el primer factor que nos va a hacer ahorrar en nuestra obra o no, depende muchísimo de la selección de los materiales. ¿Qué material estoy eligiendo para mi obra? Si yo selecciono mármol, tendrá un costo, evidentemente, aquí en México. Si quiero un mármol italiano, tendrá un costo. Si quiero un mármol de Tepeaca, tendrá otro costo. Si uso acero, madera, qué tipo de madera, evidentemente, bambú, tierra, todo tiene un costo distinto. Y aquí es muy interesante como entender cómo es la economía. La economía, pues, quién sabe qué sea, pero lo que entendemos de la economía es que se basa mucho en la generación de la escasez, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? Entonces, entre más escaso, pues más caro, más utilidad. Y ahí por ahí va el truco, porque los grandes materiales de construcción en el mundo por muchos años, aunado a muchos otros también, evidentemente, pero la tierra y el bambú tienen los primeros lugares, porque son los materiales más disponibles en el mundo. Cuando hablamos de tierra, la tierra es abundante en el mundo para poder construir con ella. Hay veces que tienes arcillas expansivas que sí no puedes usarlas y es como muy complicado, ¿no? Pero es un experto, yo nunca he visto a nadie que pueda ocupar arcillas expansivas dentro de la obra, no se recomienda. Pero fuera de eso, puedes medir tu tierra y puedes estabilizarla según lo que precise. Si tiene muchas arcillas, puedes ponerle agregados. Si tiene muchos agregados, puedes poner esa arcilla. Entonces, vas enriqueciendo la tierra en función de algunas pruebas muy sencillas que se les hacen. Entonces, claro, si yo elijo materiales de construcción, acero, aluminio, vidrio, concreto, tengo un costo muy distinto a que si yo elijo bambú o tierra, que son ampliamente disponibles y que no cotizan en la bolsa. Afortunadamente, no cotizan en la bolsa y no están sujetos, ¿no?, a, pues, los manejos
pues, tenebrosos que hacen de la economía a nivel mundial, ¿no? Como ahora el acero está costando tanto y cada vez va a costar más y nunca va a costar menos. Como el cemento cada vez está costando más y nunca va a costar menos. Ahora que estamos en el curso en Querétaro, estábamos investigando el costo de metro cuadrado eh, promedio, convencional, digamos, ¿no? En Querétaro, y está sobre 14,000 pesos el metro cuadrado. 14,400, algo así. ¿Cómo está el costo por metro cuadrado en donde tú vives? Porque cuando usemos estos materiales, vamos a ver una separación casi del 50% entre los costos. Entonces, cuando tú elijas los materiales, ya estás ahorrando o gastando mucho en función de lo que quieres. Muchas veces nos dicen que lo escaso es lo mejor, pero ese es el truco. Busquemos más bien en la abundancia, ¿no? La comodidad o el conformarnos, que no es como ser mediocres, sino como conformarnos con el entorno y las posibilidades del entorno y a través de eso manifestarnos de una forma muy única, ¿no? Y padrísima. Eso nos da la selección de los materiales. Puedes tener un costo muy alto o un costo muy bajo. Materiales industrializados, pues tienes que contratar al arquitecto, al ingeniero, al maestro albañil, bueno, en teoría, porque México, no sé en sus países, pero en México, pues más del 60% es de autoconstrucción, ¿eh? O sea, ni siquiera le llaman al arquitecto, al ingeniero, se saltan directamente al albañil. Y si ya estamos en esas, pues mejor usar la tierra, mejor usar el bambú, que tenemos conocimientos ancestrales respecto a este material. Es muy interesante la tierra, la verdad, ¿no? Cada vez que hacemos obras con la tierra nos sorprende muchísimo sus capacidades, ¿no? Cómo puedes incorporarle, nosotros estábamos fascinados incorporándole ceniza del bambú. Ya les había comentado que cuando empezamos a construir con bambú teníamos más del 30% de desperdicio del material. Esto es porque seguimos las normas, ¿no? Que nos exigen ciertos diámetros, nos exigen ciertos puntos en los nudos, ¿no? Entonces tenemos que desechar mucho otro material, ¿no? Pero poco a poco lo vamos integrando en la construcción y ya no desperdiciamos nada. El bambú lo hacemos ceniza y la ceniza la integramos en la obra. La hoja la picamos, la fibra derivada de hacer la reglilla, la volvemos a picar y la volvemos a integrar en la construcción. No se nos va nada, ¿no? Y con la tierra, pues le podemos agregar, pues que la baba de nopal también, ¿no? Súper interesante. Un poquito de cal para estabilizarla. Y apenas vino un compañero Jera, que va a estar con nosotros también en Querétaro, que nos enseñó cómo echarle jabón a la mezcla, cómo echarle engrudo a la mezcla y quedan unas cosas, unas rocas, ¿no? Nosotros estamos encantados de cómo el jabón, cómo el engrudo trabaja con la mezcla para hacer una cosa, una roca muy interesante. Pero entonces volvemos otra vez a los elementos naturales, a crear nosotros estas mezclas, esas propiedades y saber, ¿no? El buen Jera le integra pues el estiércol del caballo, ¿no? Y pues sí le da una resistencia impresionante, ¿no? Lo que podría ser un desecho, ¿no? Y pues ese es el mapa más o menos de donde hay pues muchas zonas sísmicas, pero que también coinciden con las zonas de mayor construcción con tierra. Vemos que básicamente, tradicionalmente en el mundo, hemos aprendido a construir con tierra y con varas, con tierra de bambú, ¿no? El famosísimo bajareque, que ha logrado estas construcciones milenarias. Por supuesto, les dan mantenimiento, ¿no? No es que ahí están ahí por siempre, ¿no? No, les dan mantenimiento, les dan su embarrada de barro y tal, ¿no? Para que se puedan mantener, pero ahí están, ¿no? Apenas veía un simposio en la UNAM, ¿no? Que decían que no podíamos hacer edificios sin cemento. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cuántos ejemplos tenemos de grandes edificios que jamás usaron el cemento Portland, ¿no? Otros cementantes, sí, habrá que saber cuáles, ¿no? Muy bien, también con el bambú, ¿no? Cuando vemos el bambú, ¿por qué fomentamos el uso de la tierra? ¿Por qué fomentamos el uso del bambú? Porque son ampliamente disponibles,
ampliamente disponibles. Ese es un mapa de la forma en cómo el bambú, perdóname, de forma natural se estableció en el planeta. Pero quiere decir que esas son sus fronteras, ¿no? ¿No? Ya hay plantaciones en España, en Italia, algunos prototipos en Inglaterra. Claro, ¿no? El bambú va creciendo, va subiendo, eh, porque pues es un pasto con gran capacidad adaptativa. Puede crecer en muchos climas, en muchas alturas. Por eso nos encanta tanto esta solución, porque es una solución disponible para todos. Aquí no estamos intentando crear el gran negocio del mundo en donde pues unos se enriquecen y muchos se empobrecen y no tenemos la... No, no vamos por el recurso escaso que nos pone en conflicto. Vamos por el recurso abundante en donde podemos encontrar muchísimas coincidencias. Claro, nuestra cosmovisión, nuestra forma de entendernos en el mundo tiene que cambiar, por supuesto. La arquitectura también manifiesta estos cambios filosóficos en las sociedades, eso es cierto, ¿eh? La arquitectura tiene una expresión de significantes muy interesante. Y cuando hablamos del bambú, decimos, ok, ya, pues te compramos la idea de usar bambú y de usar tierra, ¿no? La tierra la voy a usar, pues la misma que tengo cuando voy a escarbar la cimentación, voy a escarbar la cisterna, porque obviamente ya si no piensas en cisternas, pues es que no estás viendo el mundo, ¿no? A fuerza tienes que pensar en cisternas. Bueno, pues eso va a tener tierra, esa tierra que antes ibas y la tirabas de escombro, que eso también es algo que en la arquitectura es como absurda, ¿no? En la obra nosotros no sacamos escombro, lo usamos dentro de la obra, conformando taludes, conformando senderos, lo que sea, pero lo asumes dentro de la obra. Entonces, cuando hablamos de especie, vamos ahora, si decimos, ok, vamos a usar bambú, pero ¿Eh? ¿qué? ¿Ya vio el cine? ¿No? Para ponerlo en lo que salen a las noticias. Niños, a ver, por favor, silenciémonos, gracias. ¿Qué tipo de bambú? Pues aquí les he comentado que hay dos rutas, ¿no? La ruta de ir y cosechar el bambú que está en la zona, o la ruta de ir y comprar el bambú y llevártelo en este caso a Querétaro, ¿no? Nuestro estimado amigo Omar compró un cargamento de muchas cosas, ¿no? Que nos va a presentar en el taller, desde plantas, planchados, especies, va a ser súper interesante y ahí vamos a poder sacar también un número de cuánto cuesta llevar bambú a Querétaro. Pero recuerden que también el acero se lleva a Querétaro, ¿eh? El concreto se lleva a Querétaro. Este gasto ambiental, yo creo que muchos de los materiales lo hacemos. Entonces, la especie son dos. Una, la especie que está en tus documentos, que está bien estudiada, o la especie que está en tu zona, ¿no? Y que poco a poco puedes ir desarrollando su expertise. La que tiene el menor impacto ambiental es aprovechar el bambú que está en la zona. Cuando tú vas a la bibliografía y te refieren a los bambúes estructurales, en donde se mencionan el guadua, ¿no? Una de las especies, por supuesto, más fuertes, ¿no? Y mencionan a la bambusa vulgaris, ¿no? Como que es en todos lados, pobrecilla, ¿no? Qué mal nombre le pusieron. Pero al final, pues está muy disponible. Pero sus resistencias no son tan altas como la guadua, entonces se clasifica como no estructural. Sin embargo, hay muchas comunidades, hay muchas construcciones que se hacen con este bambú, con la bambusa vulgaris. Entonces, falta mucho por conocer. Lo ideal es tener el uso del bambú de la zona para poder tener también los beneficios ambientales que la plantación nos da. Eso también nos reporta entonces un costo. Si lo vamos a traer de fuera, porque hay que pagar un flete, o lo vamos a aprovechar de la zona. A veces, el aprovechar ¿De de la bambú? te va a implicar, eh, te va a implicar gastos, ¿no? Como de ir, buscar el bambú, hablar con el dueño, decirle, hey, tengo que darle una poda, ¿no? A tu bambú y que te lo venda, sacarlo. Muchas veces el bambú, cuando no se le ha dado manejo, pues está todo chueco. Sacarlo es bien complicado, está entrelazado y a veces peligroso.
Entonces, sí es una pequeña batallita que tienes que librar, ¿no? Si quieres tú desarrollar el bambú nativo. Pero pues a mí me gusta mucho. Yo prefiero muchísimo ir a matorrales, cosecharlo ahí, porque al cosecharlo ahí estás ayudándole a la planta a que crezca más, a que se desenvuelva bonito, ¿no? Y produzca más. Y al producir más, pues no solamente tú tienes materia prima, sino recuerda que el bambú lo hablamos como un material que es bueno para todos. El bambú es bueno para todos. Cada obra de bambú que se hace en el mundo es una obra que nos ayuda a todos, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante si de repente esta planta nos ayuda a infiltrar agua al subsuelo, ¿no? Hablamos de sequías, ¿no? Hablamos de calores extremos. Pues la plantación de bambú nos ayuda a eso, a infiltrar agua en el subsuelo y a disminuir las temperaturas de tu comunidad. Recordemos que no es un ornato el bambú. El bambú tiene todo un background muy importante que nos va a aprender a enfrentarnos a esto. Ese es un bambusal. Aquí es donde tú llegas y dices, uy, voy a elegir el bambú que voy a cortar. Muy importante que recuerdes que no es un árbol, eso es muy importante. El árbol tiene fibras concéntricas, los anillos, ¿no? Fibras que se llaman cambium, que van en sentido transversal, que el bambú no tiene. Entonces el bambú no engorda con los años, como nosotros. El bambú sale con su diámetro final desde el inicio. Es un pasto, crece distinto. Entonces tienes que saber si vas a cursar este fascinante trayecto de darle mantenimiento a poblaciones naturales, pues tienes que saber identificarlo en la planta, porque si tú lo compras, el esfuerzo es levantar el teléfono y pedir el material. Yo sugiero ampliamente que al lugar donde vayan a comprar el bambú, lo visiten, vean sus procedimientos de cómo cortan el bambú, cómo lo preservan, con qué materiales y cómo te lo mandan. Al menos por primera vez, conocer bien a tu proveedor para que sepas lo que te está enviando. Porque luego la sorpresa cuando abres el tortón y ves que no era lo que tú buscabas, es terrible. Entonces, es una corresponsabilidad también, cliente, comprador, comprador, cliente, de que lo vayas a conocer para que sepas el producto que te va a entregar. Y por otro lado, pues entrarle, ¿no? A lo fascinante que es la plantación y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es el bambú bueno que voy a cortar aquí? En esta imagen podemos ver brotes, bambúes que apenas están naciendo, bambúes que apenas están madurando, bambúes que han sido dañados. Si ustedes notan, este bambú ha sido dañado por un mal manejo. Aquí hay un mal manejo del bambusal. Y estas rayas, estas pues apariencias, ya se quedaron en el bambú. Y en los primeros días, cuando eres bambucero, no te das cuenta, pero ya después lo ves, ¿no? Estos daños físicos que son producidos en campo, siempre que veas necrosis alrededor, digamos, de la entrada, o sea, que se ve negro, es una incisión hecha cuando la planta está viva. Entonces, eso quiere decir que puede ser que tenga agua adentro, ¿no? Y este canuto se esté pudriendo. O que te lleguen cosas, nos han llegado cosas así. ¿Sí? Esto no lo puedes usar. Eso lo tienes que descartar completamente, posiblemente, completamente. Atención. Pero ya cuando te llega el material que haces, si vas a la planta, si vas a la planta, nunca elijas el bonito, ¿no? Esta guada guapa que está aquí a la derecha, ¿no? Una piel bien bonita, es muy joven, no va a resistir. La que va a resistir es la otra, la que ya está manchada con hongos xilófagos. Sus defensas bajaron, entonces los hongos se le pegaron ya y te está indicando que es el momento en el que ya está maciza, donde ya lignificó, donde sus células ya pegaron, ya está buena para construcción. La otra no. La que apenas se ve con sus hojas caulinares es muy joven. Esa no hay que cortarla. Necesitamos esperar a que madure. Solamente cortamos las piezas Ah, no, maduras del bambusal. por ahí no se sube, por aquí, por ahí se aporrea. No sé quién sigue interrumpiendo. Pero entonces elegimos esta pieza del bambú que ya está madura.
Vean ustedes más o menos cómo es el proceso de maduración de un bambú. El bambú como planta tiene una vida, ¿no? En la raíz, todo el sistema rizomatoso es una vida. En la parte aérea es el culmo, es otra vida bien distinta. El culmo, entre 7 a 9 años, es su promedio de vida. Pero la raíz, 30, 60, 100 años, es distinto, ¿no? Aquí podemos ver cómo el bambú en diferentes etapas va madurando y lo van a notar por la cantidad de hongos, ¿no? De líquenes que se le pegan, ¿no? Vean todas esas manchas blancas y rojizas que se le pegan. Se le pegan porque ya el bambú bajó sus defensas. Entonces, esos hongos, son hongos xilófagos, que quiere decir que les gusta la madera, comen madera, son hongos que comen madera, ¿no? Entonces ya están diciendo, uy, ya está bueno este. Hay otras regiones, me ha tocado, en la parte de la Mixteca poblana, selva baja caducifolia, donde el bambú no pierde su hoja caulinar. Entonces no crean hongos xilófagos en su pared que te revelen su edad, sino más bien es la pudrición de la hoja caulinar. Si han estado en esas pláticas, recuerden que todo lo que hablamos de caulinar es lo que está pegado al tallo. En este caso, esas hojas que están envolviendo al bambú son las hojas caulinares, de donde también se hacen platos bien interesantes. Vemos esa especie, espero no equivocarme, pero tenía entendido hasta ese momento que era un aguado No, avelutina. Eh, vemos quite los tenis y ponga las medidas dentro de los tenis. y algunos también datos de laboratorio que coinciden con el momento en donde el bambú empieza a mostrar esos hongos eh, en su tallo, que es a partir del tercer año. El tercer año como que alcanza su tercer, cuarto año su máxima resistencia y ahí empieza a descender. Eso coincide en muchas especies. Entonces, por eso se establece ya en una plantación, se establece el corte al cuarto año, idealmente, ¿no? Con colores. Mucho más sencillo, mucho más tranquilo. Bien, selección de materiales. Primer punto, selección de especie. Segundo punto, voy a traerla de fuera, voy a aprovechar a que se desarrolle aquí. ¿Qué voy a hacer? Tercer, otro punto más, ¿cómo voy a diseñar mi espacio? Ustedes recuerdan que vimos esta plática, ¿no? De 3 estructuras que puedes construir con bambú. Estas van muy referidas a un diseño lógico estructural. No diseñamos cajitas ni rectángulos, ¿no? Porque son formas ineficientes estructuralmente. Vamos copiando mucho a la naturaleza, vamos copiando mucho a los góticos, porque pues la arquitectura gótica es la arquitectura para mi gusto, en donde realmente se expresa lo que es ser arquitecto, donde la ingeniería y la arquitectura, no hay una diferencia entre el arquitecto y el ingeniero. No hay una diferencia entre el arquitecto y el filósofo, entre el arquitecto y el constructor, entre el arquitecto y el líder de equipo. No, no hay diferencia. Porque al final la arquitectura debe juntar esa y muchas habilidades más que se expresan y se manifiestan en un edificio que tú ves y dices, wow, súper lógico, ¿no? Y que dura muchísimos, muchísimos años, ¿no? Vemos en esa charla, se las recomiendo que la revisen, cómo cada elemento de esta catedral y de otras estructuras tiene un lenguaje estructural, no hay un ornato. Es muy importante, ¿no? Hay un entendimiento de la estructura. Cuando hablamos de bambú, hablamos de un elemento ligero. Al usar un elemento ligero en la estructura, estamos también bajando menos peso al suelo. Le estamos entregando muchísimo menos peso al suelo. Para dar, quien nunca ha usado bambú, dense una idea de que yo, así gordito y con mi condición de arquitecto, ya saben, malísima, que tengo la condición física para ir por un café y regresar, ¿no? Pero sin embargo, puedo agarrar un bambú de 12 metros en mi hombro y andar con él, ¿no? Llevarlo a la obra y subirlo y tal. No preciso una gran musculatura para poder construir con bambú. No podría, ¿no? Cargar 50 centímetros de concreto, de una cadena de concreto, no podría hacerlo. Entonces, ese peso nos da dos factores de ahorro. Primero,
que al no tener una estructura muy pesada, no tienes que descargar demasiado a cimentación. Entonces tu cimentación no tiene que ser tan robusta. Tu cimentación se vuelve muy sencilla porque no estás entregando demasiado peso. Y si te preocupa que tu estructura no tenga demasiado peso, pues yo creo que no. Debe ser algo también muy, muy positivo, puesto que sísmicamente una estructura pesada reacciona mucho más al sismo que una estructura ligera. Entonces ya llevamos varios puntitos ahí a favor. Ahorro en cimentación. Y vemos aquí algunos detalles, ¿no? De cómo puedes entregar cimentación en una mampostería de piedra en este caso, con unas placas y unas orejas que están esperando a una estructura geodésica que se hizo en Iztapalapa. Muy interesante este proyecto porque se generaron los cálculos para que fuese aprobada la obra en un espacio público en Iztapalapa. Vean la cimentación, ¿no?, de este auditorio construido en Puebla, en la ciudad de Puebla, alrededor del 2004, 2005, que básicamente es una especie de losa de cimentación con estos dados, esas cadenas alrededor y esos especie de contrafuertes. Ese dadito que vemos aquí es una especie de contrafuerte donde descansa el bambú. Noten estas varillas. Esas varillas nos están revelando dónde vienen los siguientes. Esos bambúes son los estructurales, aquí vienen los bambúes que van a conformar el muro. Pero igual entregan con una varilla y levantados del nivel del piso. Eso es súper importante. Nunca, nunca, nunca entierres el bambú en la cimentación. Jamás. Siempre lo digo. Y no me voy a cansar de decirlo. Jamás lo entierres en la cimentación. Porque no importa qué producto hayas usado, ¿no? Lo que sí es cierto es que nunca vas a ver el estado del bambú en la cimentación. Y en la cimentación pueden estar pasando muchísimas cosas que no te das cuenta y que el bambú no te va a decir. Entonces, en la cimentación, lo mejor es que el bambú esté sobrepuesto. Me acuerdo que como me explicaban las primeras estructuras de bambú, me decían, mira, como una navecita, una nave que llega y va a aterrizar en la luna, ¿no? ¡Pum! Tiene la capacidad de autoportarse, ¿no? No necesita mandar un esfuerzo a la cimentación. Súper importante. No mandamos esfuerzo a la cimentación más que su propio peso. Porque si le mandamos momento, ya estamos muy mal. Y cuando tierras un bambú en la cimentación, es porque le quieres poner momento. Muy complicado. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Póngale, bien los colombianos dicen, ¿no? Sus zapatitos y el bambú siempre a la vista. Oye, yo vi que un arquitecto tailandés está enterrando el bambú con chapopotes. Sí, yo también lo he visto. Yo también lo he visto, ¿no? Y te diría que como los japoneses, pues hay que esperar unos añitos y veamos qué pasa. Cuando es tan sencillo este detallito, ¿no? Pónganle un screenshot, ¿no?, para que copien el detalle, que es súper sencillo, ya lo vieron en la foto. La cadena, unas anclas, nos sale la varilla, y ahí nos vamos a asentar de forma segura y seca y a la vista. Otro detalle bien interesante de usar bambú, que te puede ahorrar en los procesos de construcción, es el tema de que el bambú no necesita cimbra. Cuando vamos a colar una losa, en este caso estamos colando una losa de ferrocemento, ¿no?, la estamos colando tal cual, pero no necesitamos cimbra. Primero porque tenemos en un punto los planchados y luego en este caso que usamos ferrocemento, pues tampoco ocupamos cimbra. Entonces imagínense el ahorro de colocar cimbra, quitar cimbra, pues eso ya es un ahorro interesante. Vean aquí, vamos a colar esta losa, pero ya confiándole a la estructura misma del bambú. De aquí no hay nada así puntales ni nada, no, es la misma estructura que va a cargar el peso que se le ha asignado. Entonces ahí vean lo que es este ferrocemento, que la verdad, si no fuera el impacto tan grande del cemento y del acero, yo seguiría ocupando ese sistema estructural que es súper bonito. El ferrocemento y el bambú se llevan súper bien, constructiva y estructuralmente se llevan muy bien, ambientalmente no, caray.
Entonces, por eso hemos cambiado, pero aquí nosotros echamos, vean, ¿no? Lo que les estoy diciendo, no tenemos cimbre y estamos colando. Es un auditorio que pusimos en Puebla, en donde es una evolución de lo que conocemos como ferrocemento, en donde en vez de ocupar las mallas gallineras, lo que empleamos fue una malla mosquitera plástica, haciéndola de malla gallinera. Entonces, lo que ocurre aquí, pues es un ahorro en cuestión de ir armando estas mallas, un ahorro sustancial, un ahorro en el material, pues porque la malla mosquitera vale muy barata en comparación a cualquier malla gallinera, más ahora. Y luego, pues, porque este ferrocemento que llegamos a desarrollar, lo llegamos a desarrollar en 4 centímetros de espesor. Nuestras losas de ferrocemento son de 4 centímetros de espesor. Cualquiera de ustedes que haya venido aquí al curso de Cuetzalan lo ha visto. Ha visto esas lositas de ferrocemento de 4 centímetros de espesor. Y que no necesitamos la cimbra. Ahí vemos la estructura. Vemos la electrosoldada, luego la malla mosquitera, y aquí estamos colando, vean, se están subiendo con la mezcla. Es una mezcla que no lleva grava, es una mezcla cemento-arena, 1 a 2, una técnica súper interesante del ferrocemento, ¿no? Que vas mezclando gravas, vas mezclando granulometrías de la arena para ir sellando el poro. Súper interesante, manejo muy eficiente del recurso en el ferrocemento. Y ese es el interior, ya terminada la construcción. Lo que ven en blanco, pues es el mismo ferrocemento, pero pintado con pintura de cal y baba de nopal. Otros aspectos donde puedes ahorrar es en la modulación. El bambú se le da mucho para modular, prefabricar, transformar y parar, ¿no? Ya lo hemos visto en unas presentaciones con obras grandes, pero ahora pues quería mostrarle esto como para hacer cabañas. ¿Cómo puedes ir prefabricando tus muros? Este fue un proyecto bien bonito en Santana, en Santana, ay, Santa Cruz, Achichipilco, perdón. Pero que la idea es que con la misma secundaria y con sus papás y con sus tíos, con sus abuelitos, se prefabricaron todos los muros de sus cabañas que estaban en la UMA, o en la Unidad de Manejo Ambiental, ¿no? Hasta arriba del cerro, donde no había luz ni servicios. Entonces era mucho más sencillo construir abajo y luego subirlo y nada más ensamblarlo en la reserva, como fue tal cual. Eso te lo permite el bambú, la modulación. Ya después, esto es bajareque. Es un bajareque adaptado al bambú. Es un bajareque adaptado a, pues, una especie de paneles, pero no es nada más que un bajareque. El sistema más antiguo de construcción, más extendido de construcción que hay en el mundo. Vean, aquí están. Vean, esos 2 bambúes son precisamente donde se están ensamblando estos paneles. Luego hay una cadena superior que los liga a todos. Y vámonos, compadre, ¿no? Esta es la cadena superior que los liga a todos y luego, pues, obviamente, la cadena de cierre. Aquí tenemos una azotea verde, una azotea jardinada, pero con cactáceas, ¿no? Pues es la lógica, ¿no? Si vamos a tener una cubierta jardinada, si le pongo pasto en una zona desértica, ¿dónde estoy? ¿En dónde estoy pensándolo, no? Una tiny house también, ¿no? Prefabricada, que luego las ensamblas, eso fue súper sencilla de construir, en pequeños pilotes de concreto, en cimentación de llanta, y listo. Cuando diseñan una estructura, también las conexiones son súper importantes. Las conexiones determinan resistencia, tiempo de ejecución y costo de la obra. Aquí en esta pequeña grafiquita, en la cual pues también screenshot, ¿no? Estamos más o menos como mezclándoles las combinaciones posibles de conexión. Conexión bambú contra bambú. Conexión bambú contra madera, bambú contra acero, bambú contra piedra. O sea, esas son como las variables que hemos conectado al bambú. ¿Y cuáles son, pues, algunas de sus diferencias?
A veces eso entrega, ¿no? Como un bambú entrega con el otro, marca la diferencia entre sus costos. Que lo ponemos en dos planos, lo ponemos en un plano, lo ponemos en nodos. Vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. Esta es la boca de pescado, es las conexiones, digamos, más típicas en la construcción con bambú, muy fuerte, muy sólida, pero que requiere una expertise, porque se requiere hacer bien hecha. El bambú tiene que asentar perfectamente uno con el otro para que transmita correctamente su carga. Si no eres experto en esta boca, no la hagas. Prefiero que hagas una conexión a dos planos, te voy a mostrar ahorita, y después sigas detallando y perfeccionando esta técnica, porque también es súper eficiente, pero mal hecha no es tan buena. Otro screenshot que puedes tomar acerca del procedimiento de cómo hacemos una boca de pescado. ¿Cómo medimos una boca de pescado? Pues nosotros la clasificamos porque está a 90 grados. Conexiones a 90 grados es una boca de pescado. ¿Por qué? Pues no solamente porque así me lo enseñaron, sino porque es la forma en cómo se labra. Una boca de pescado se labra muy distinto a otra conexión que vamos a ver ahorita que se llama pico de flauta, ¿no? Entonces la forma de cómo llegas a la conexión es muy distinto. Herramientas que puedes ocupar para hacer esta conexión: una sierra de inglete, una escofina, una cegueta, una sierra de copa, o como lo hacen aquí en la sierra, que me encanta, un machete. Esos tipos con un machete te sacan esa conexión. Me encanta por varias razones. Una, porque nos ha tocado construir en muchos lugares y muchos de ellos bien lejanos, ¿no? Donde la última ferretería está a 5 horas, ¿no? Entonces imagínate que llegas al lugar y ¡pum! Se te olvidó el carbón del taladro, se te olvidó la sierra de la caladora y ¿Tú no? entonces, Sí, Fabio, ¿puedes apagar tu audio varias veces, por favor? Varias veces, Fabio. Gracias. Entonces, se te descompone la herramienta y ¿qué haces? Regresas 5 horas a la ferretería y 5 horas, ya perdés el día, ¿no? Entonces, la habilidad de trabajar sin luz es algo que nosotros valoramos muchísimo por los entornos en los que trabajamos. Rara vez trabajamos en la ciudad, trabajamos mucho en reservas naturales, trabajamos mucho en las sierras, entonces estamos mucho más acostumbrados y mucho más contentos con herramienta que no necesite luz. Aquí un detalle constructivo de cómo se ancla la boca de pescado. Ya les he comentado muchas veces que este es el clásico ganchito que se hace con la barra de rosa corrida. Yo ya no lo hago, es un desperdicio enorme de material aquí y muchas veces no queda segura. Entonces, lo que hacemos, o que es como en este caso, que lo embebemos en mortero con unas tuercas, o lo fijamos con una tuerca rondana que vimos en la presentación pasada. Pero entonces es una forma de cómo, es una muy buena forma de cómo anclar tu boca de pescado. Noten cómo tenemos el nudo cercano, muy cercano a la conexión, por supuesto. Y nuestros queridos bambú camperos ya sabrán perfectamente por qué la barra está detrás del nudo, que eso es sumamente importante. Aquí es donde hay mucho desperdicio de material, porque buscamos el nudo y si no lo encontramos, cambiamos de canuto y si no lo encontramos, cambiamos de pieza porque necesitamos el nudo ahí. Y esas son las estructuras, ¿no? Con esas conexiones. Pero claro, aquí yo ya puedo empezar a hacer un diagrama de costos. Cuando veo tantas bocas de pescado, yo ya sé que necesito mano especializada y que se va a tomar su tiempo. ¡Qué bueno! Pero si va a ser tu primera estructura de bambú, las bocas de pescado no son tu mejor opción. Pico de flauta, que es cuando una conexión llega en un ángulo distinto a 90 grados, como lo podemos ver aquí en el diagrama. Un poquito en el fondo, el manual de cómo se hace, también es súper padre, y las herramientas que ocupamos. ¿Cuál es el pico de flauta? Pues cuando entregamos en diagonal. Cuando no entregamos a 90 grados y tenemos que entonces darle este angulito que parece un pico de flauta. O conexiones como estas, que son conexiones a dos planos. Estas son las más sencillas, estas son las más rápidas de hacer
y en donde menos expertise necesitas para poder construir. Entonces, como esos son otros puntos, ¿no? Cuando tengas el diseño de tu estructura y empieza a elegir conexiones, pues también empieza a sonar la caja registradora. Otras conexiones en acero también súper interesantes, que te dan una expresión distinta, pero el acero está a su precio. Entonces, esos son, digamos, algunos de los variables, y vean, pues, sí, que es tener un domo geodésico de frecuencias. El conector metálico es una de sus mejores opciones. Aquí, por ejemplo, pues la expertise ya no está tanto en el bambucero, sino en el herrero. Eso también, pues, es válido, ¿no? Como son opciones para poder, construir con bambú. Finalmente, para ahorrar en una estructura con bambú, la protección por diseño es súper importante. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Al principio, lo que yo quería con mis obras de bambú es que se viera el bambú. Yo quería mostrar el bambú, ¿no? Estoy enamoradísimo del bambú y quería que todo el mundo lo viera. Y está padre, ¿no? Pero no es lo correcto. Lo correcto es que el bambú esté lo más protegido posible. Entre menos veas el bambú desde afuera, muchísimo mejor. Ya adentro es una fantasía, ¿no? De bambucilina. Pero por fuera no ves nada que sea bambú. Ya en las últimas obras que hemos hecho son obras en donde de fuera no ves bambú. El bambú lo ves adentro. Perfecto. Afuera ya nada. No exponemos el bambú porque le reducimos su tiempo de vida. No enterramos el bambú porque le reducimos su tiempo de vida. No lo exponemos a la intemperie, ¿no? Porque le reducimos su tiempo de vida. Y queremos que el bambú pues dure lo mayor cantidad de tiempo posible, porque recuerden que en cada bambú hay CO2 que se está almacenando, que al final es lo que queremos rescatar. Y el último consejo de esta noche es qué tipo de cubierta vas a usar. En bambú pues, puedes ocupar, como en este caso, una lona. Entonces, si el bambú es ligero y la lona es ligera, pues entonces entregas a cimentaciones cada vez más ligeras. O estas cubiertas que son de ferrocemento, más pesadas, más duraderas, más resistentes. Sí, opciones, costos, para que vayas teniendo como indicadores. Mira, esta es una estructura de un tejido de bambú. Me fascina este tipo de estructuras, porque primero tienen el lenguaje estructural correcto, ¿no? Es un cañón, es una bóveda de cañón corrido. Luego el trenzado de bambú justo del plafón, que es donde los esfuerzos, atención, son los mayores, que es donde debe estar el bambú trabajando. Y finalmente el entortado en la parte superior. Distintos costos, distintos acabados, distintos niveles de confort térmico y acústico al interior, ¿no? Eso es lo que una cubierta nos da. Estas cubiertas también hechas a base de planchado del bambú. El planchado del bambú es lo que le llamamos la tabla del bambú, que es cuando el bambú lo vamos golpeando en todo su sentido longitudinal y en toda su sección transversal para generar fisuras suficientes que la permitan extenderlas, ¿no? Entonces agarramos el bambú y lo abrimos y lo extendemos para generar una tabla. Esa tabla, en este caso, la fuimos engrapando, chorro de grapas neumáticas. Al principio estábamos ahí con nuestras grapitas manuales, pero híjole, hay veces cuando sí tienes luz, aprovéchate las grapas neumáticas porque si no, es terrible. Pero en este caso era una capa de planchado, luego otra capa de planchado y al final la impermeabilización, en este caso a base de llanta pulverizada. Hay varias empresas, incluso Comex, que ya la vende, pero en Puebla Hiperllanta me parece que fueron los pioneros y que tienen muchos productos muy interesantes de reciclado de la llanta. No dejen de revisarlos. Eh, Puebla sin llantas, Hiperllanta. Este también es otro sistema con el mismo impermeabilizante, en blanco o en rojo, según el cliente quisiese, ¿no? Muy bien, y pues aprovecho con eso para volverlos a invitar a nuestros próximos Bamboo Camps que tendremos, como ya nos comentó Omar, en Querétaro, del 19 al 22, en donde estaremos haciendo la estructura de una pequeña, bueno, la estructura de una tiny house, que es una pequeña casa. Entonces tendrás la oportunidad de aprender a cómo modular, ¿no? Cómo estructurar
pequeños planos para que puedas tú, después de ese taller, construir tu propio cuarto, ¿no? Si no tienes terreno, en la azotea de la casa de tus papás, lo puedes hacer, ¿no? En la casa, la azotea, por supuesto, porque es una estructura muy ligera, ¿no? Vamos a aprender varias técnicas como esta también del tejido de bambú, que es una técnica fascinante, pero cómo puedes llegar a estructuras tipo nido, tipo cascarones, con las tiritas de bambú. Y muchas otras cosas más que estaremos viendo en ese taller. El caso es que tú vas a capacitarte para poder llegar a tu lugar, encontrar el bambú y el bambú que esté en la zona, empezarlo a trabajar. O también, si lo prefieres, puedes tener una cartera de varios proveedores de bambú que ya existen en México. En México vas a encontrar, pues, varios, perdón, no sé si no puedo mencionar a todos, pero Quima en San Luis Potosí, Bambú Ver en Veracruz, Tosepan en Puebla, Bambú Mor en Morelos, Bambú Wax me parece en Oaxaca, y así, Bambú Maya en Chiapas. Cada vez somos más. Cada vez somos más y cada vez estamos más cerca de ti para hacer una solución y que juntos realmente podamos hacerle frente a este gran problema que lo podemos ver desde muchas perspectivas, ¿no? Yo lo veo claro desde el cambio climático, pero también lo podemos ver desde por qué no nos empoderamos para generarnos a vivienda. ¿Cómo es posible que esas nuevas generaciones ya no tengan acceso a la vivienda o tengan acceso a vivienda de mala calidad por los costos, ¿no? Y estamos pagando por materiales como el cemento y el acero, que cada vez son más costosos, no solamente para tu economía, sino también para tu salud. Pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión de los Octave Talks, ¿no? Si tienen alguna duda, estamos aquí eh, para responderle. Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que ya lo hice. Y tenemos ahí en el chat del grupo de la reunión. Recuerden que tenemos dos grupos, que es Octave Bamboo Camp, que es un grupo nada más de difusión, en donde tú te inscribes y solamente recibes esas invitaciones. Y hay otro grupo que es Bambunidad, en donde también tú puedes estar, tú puedes compartir tus proyectos, tus pensamientos y todo, ¿no? Lo hacemos así porque mucha gente simplemente quiere estar, quiere pues estar enterada del tema, pero no quiere estar recibiendo los buenos días, las buenas noches de todos los participantes. Entonces tenemos estos dos grupos, quienes pueden escribirnos por chat para atenderse y sumarse a cualquiera de ellos, ¿no? Sí, vamos a enviar la grabación del Zoom. En un ratito más la vamos a subir y la vamos a compartir en los grupos, tanto de Bambunidad como de Octave Bamboo Camp, Germain. Eh, pero si tú ya estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ahí directamente lo vas a poder ver. Muchas gracias, Leopoldo Martínez, muchas gracias, que estés atento a los siguientes talleres. Recuerden que vamos a estar en Querétaro en junio, en julio, en Cuetzalan, del 10 al 13. Cuetzalan es una sede que no se pueden perder. Tenemos varias cosas aquí muy interesantes por ver. Y Huasca, del 8 al 10 de agosto, en un lugar increíble, un lugar turístico, hablando, increíble. Muy bien, perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a dar unos segundillos más. Omar, no sé si quieras concluir. Si está ahí Laura también para compartirnos sus productos. Y finalmente, Ricardo Tocayo, si quieres dar también tu anuncio, ese es el momento antes de cerrar. El canal de YouTube se llama Octat. Busquen Octat, OJTAT. Suscríbanse y ahí estamos constantemente subiendo estas charlas y también pues, para que vean las otras, así poco a poco pueden ir integrando su propio curso online que nosotros no lo hemos podido estructurar, pero sí que hemos subido bastante información para que pues poco a poco también ustedes se vayan familiarizando con el tema. Pues muy bien, muchísimas gracias también a ustedes. Gracias, Tlaloc. Gracias, Leopoldo. Gracias a todos Gracias, Dante. Muchas gracias por participar. Rodolfo, ¿tienes una pregunta? Adelante. Adelante, que ya estamos por irnos. En Ciudad de México. En Ciudad de México estamos por organizarlo. Posiblemente en octubre estemos en la Ciudad de México.
Les estoy compartiendo aquí el link de nuestra página para que puedan entrar y ahí se pueden sumar. Eh, sí, Rodolfo, tienes la palabra. Rodolfo, ¿estás ahí? No sé si ya se fue o no. Rodolfo, tienes la palabra. Pues parece que se fue. Richard. Muy bien, Omar, ¿algo que quieras compartirnos? Sí, pues más que nada es, aparte de las técnicas constructivas que nos vas a enseñar, en Querétaro vamos a hacer también la parte experimental, es decir, aparte de las prácticas que generalmente se hacen, es ya iniciar con una construcción para que todos aprendamos a hacerlo sin miedo, porque solamente se necesita aprender lo básico que tú nos enseñas y después aventarse al ruedo sin miedo. Aquí lo vamos a poder hacer en vivo. Eso. Esa sería mi invitación. Buenísimo, Que todo buenísimo. el mundo se anime, o sea, simplemente si no lo haces, pues si no lo intentas, no lo vas a hacer nunca, ¿no? Claro. Hacerlo sin miedo. Claro, mucha gente dice, oye, pero ¿sabes qué? Pues yo ya soy de la tercera edad, oye, ¿sabes qué? Yo estudié psicología, oye, ¿sabes qué? Yo soy ama de casa, ¿no? ¿Puedo construir? Sí, todos podemos construir. Y esa es una gran oportunidad que tenemos en Querétaro para experimentarlo y ver cómo podemos, con nuestras manos, con maquinaria muy sencilla, construir nuestra primera estructura con bambú. Muchas gracias, Omar, por la oportunidad. Flor Nochebuena, muchas gracias. Excelente oportunidad de ampliar el uso de este noble material por su accesibilidad y costos y facilidad de combinarlo con otros materiales de la zona donde se construye. Eso es súper correcto. Es recomendable para temazcales, pues si lo vas a cubrir completamente, sí, porque la humedad recuerda que el bambú no le va bien. Pero si de repente haces la estructura y la repellas por dentro y por fuera, yo supongo que sí podemos hacerlo. Habrá que explorarlo, pero no creo que haya tanto tema. Tengo mucho carrizo, lo puedo ocupar en vez de bambú. ¿Qué diferencia existe? Bien, existen muchas diferencias, pero al final son primos y lo puedes ocupar. Hay un proyecto en España, Caña Viva, que hacen unas estructuras hermosas de carrizo. ¿Qué hacen? Pues lo empaquetan. Entonces, el carrizo es pequeño y solo es complicado hacer algo con él, pero empaquetado ya puede hacer unas cosas hermosísimas. Busquen Caña Viva, que hacen unas estructuras con carrizo poéticas. Entonces, sí, sí lo pueden ocupar. Muy bien. Espero que no se me haya pasado ningún mensaje. Puedo compartir el canal de YouTube. A ver, sí, voy a compartir el link ahora mismo para que se puedan sumar al canal. Creo que no puedo minimizarlo. A ver, pero Omar, ¿crees que tú nos puedes compartir el canal de YouTube por ahí, por el chat? Bueno, vamos a compartir el canal de YouTube por el chat. ¿De acuerdo? Están todos en el chat, es que ya están entrando ya audios. Pero bueno, ¿No? sí, vamos a compartirlo por el chat. El bambú una vez me comentaron que se tiene que curar. Sí, el bambú se tiene que curar. Tenemos una conversación de cómo preservar el bambú, por supuesto. El bambú el bambú no puedes llegar a cortarlo así nada más, a la pachanga, ¿no? Hay que saber elegir el bambú. Primero, elegir el momento, hay que checar la luna, hay que checar la hora, hay que checar la madurez del bambú y luego cortarlo y preservarlo. Sí, por supuesto. Esto es para alargar la vida útil del material y no se te vaya a polillar. Sí, hay que preservarlo. Hay muchas formas de cómo hacerlo y muchas formas también sencillas de cómo hacerlo. Rodolfo, vuelves a tener la mano abierta. Coméntanos, coméntanos antes de irnos. ¿Qué estamos logrando enlazarte, Rodolfo? No. 5, 4, 3, 2, 1, Rodolfo, nada. Muy bien, hermanitos, pues nos estamos viendo el próximo miércoles. Vamos a transmitir en directo desde Querétaro para que empiecen a ver este proceso de cómo construir tu propia vivienda con bambú. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo pronto. Saludos a todos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y darnos like en el video para que más gente les llegue. Recuerden también
que vamos a ofertar otras 3 becas para Quetzalan, 3 becas del 100% a los mejores comentarios en YouTube. Escriban su comentario, votemos y con eso tengamos las becas que vamos a ofertar ya las pasadas. En un momento más les digo quiénes fueron los ganadores. Saludos a todos y nos vemos el próximo miércoles, amiguitos. Cuídense.